días, hermanos, hermanas. Deseo que el Señor esté derramando muchísimas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y en este día vamos a continuar un tema que habíamos iniciado en el devocional anterior. Es el tema relacionado a la idolatría. Es un tema tan importante y que a veces no le damos la notoriedad o no le damos el lugar que realmente merece en nuestras consideraciones, porque fíjense ustedes que en los 10 mandamientos, el primer mandamiento que Dios le da a Moisés dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el mismo versículo Dios hace mención que es un Dios celoso. Por lo tanto, vemos que el pecado de la idolatría es muy importante en la consideración de Dios. O sea que realmente es algo que el Señor abomina. Y nosotros, lamentablemente, como ciudadanos de este país y habitantes de este continente, estamos rodeados de abundante idolatría. Vemos idolatría por todos lados. Vamos a hablar específicamente, vamos a concentrarnos en nuestro país. Sabemos que América, también hay países de Latinoamérica que están mucho peor que nosotros, incluso en ese sentido. Pero yo quiero hablar sobre nuestro país, sobre nuestra región, lo que nos afecta directamente a nosotros. Y vemos que tenemos una tierra abundante, riquísima, bendecida por el Señor en cuanto a recursos naturales, paisajes y demás cosas, pero siempre estamos de crisis en crisis, de problemas en problemas, no salimos adelante. ¿Y eso por qué es? Porque estamos, como argentinos, me refiero, totalmente en falta con el Señor. Lo estamos desobedeciendo en una forma muy importante, muy severa, y el Señor nos castiga por eso, como lo hizo con el pueblo de Israel cada vez que se rebelaba y se alejaba de Él y adoraba a otros dioses. ¿Y qué dioses son los que se adoran acá en Argentina? Y acá quiero separar muy bien lo que hacemos nosotros como evangélicos cristianos, como hijos de Dios, que vamos a una iglesia cristiana y que sabemos muy bien a quién debemos adorar y a quién debemos llevar toda nuestra adoración y a quién debemos recurrir cuando necesitamos y cuando vamos en pedido de ayuda. Sabemos que hoy recurrimos a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, creador del mundo y de todas las cosas que vemos en el cielo y en la tierra. Ese es el único Dios que debemos adorar. Pero sin embargo vemos también con mucho dolor que la mayoría del pueblo argentino se inclina hacia otras cosas. Se inclina hacia estatuas, a imágenes hechas de yeso, de bronce o de cualquier otro material que representan a una persona que en su momento vivió, pero que ya murió y no está más en la tierra y no tiene posibilidades alguna de hacer algo por nosotros, mucho menos de salvar nuestras almas. El único capaz de hacer eso es nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. A Él solo debemos expresar nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza al Dios Padre, al Dios Hijo, al Espíritu Santo. Pero nada más. Si nosotros vemos que la gente se arrodilla ante la imagen decíamos también, de un gaucho cuatrero como el gauchito Gil, y le piden cosas y hacen santuarios, y vemos en las rutas esas casillas con las banderas rojas y un santuario muy importante en la provincia de Corrientes, y también de una cantante como Gilda, que cantaba, y a algunos le gustaba, a otros no, pero tuvo un accidente, falleció y sin embargo la gente también ha hecho imágenes y ha hecho santuarios pidiéndole cosas a esa cantante, y así un montón de personajes más, y recurriendo también a personajes bíblicos como los santos que adoran en la Iglesia Católica, santos y vírgenes. Los santos fueron, por supuesto, personas extraordinarias que nosotros respetamos
y que realmente seguimos sus consejos, porque han escrito cartas en la Biblia que sirven para nuestra inspiración, para nuestra educación bíblica, para nuestra guía, y por supuesto que los respetamos muchísimo y los amamos también, como haber sido discípulos del Señor Jesús, pero ellos también dejaron esta tierra y están en las moradas celestiales junto al Señor Jesús, donde vamos a estar nosotros cuando Él nos llame a su presencia. Pero nadie viene al Padre si no es por Jesús, nadie va al Padre, nadie gana la vida eterna a través de la Virgen o de algún santo o algo por el estilo. Sin embargo, nuestro país, la gran mayoría de los habitantes de nuestro país se arrodilla y expresa su alabanza y su adoración a esas imágenes. Lo hace también a su manera a Jesús y a Dios, pero Dios es único. Él no quiere que se adore a otro que no sea a Él, a Jesús, a Dios. No debemos, nadie puede pedirle algo a otra persona, a nadie absolutamente, invocar a nadie que no sea Jesús y sea nuestro Salvador. Eso es lo que estamos sufriendo nosotros como país, toda esta idolatría. Incluso tenemos una cosa mucho más grave, que es que nuestra Constitución Nacional designa como religión oficial de la República Argentina a la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo cual nosotros como habitantes de esta región, de esta nación, con nuestros impuestos también contribuimos a que se mantenga ese culto, porque el Estado, como reconoce oficialmente esa religión, la solventa económicamente a esa iglesia y paga los sueldos de los sacerdotes y el mantenimiento de los templos y por supuesto también de estas imágenes. Y nosotros involuntariamente y obligatoriamente, a través de nuestros impuestos, también contribuimos a eso. Y eso es totalmente injusto. Si yo estoy convencido que no tengo que adorar a los santos, a las vírgenes, ni a ninguna estatua, ni ninguna imagen, ¿por qué yo tengo que ser partícipe del mantenimiento de esas cosas o la creación de esas cosas? Y vayamos al ejemplo de nuestra ciudad. Nosotros entramos en la municipalidad y vemos en el salón principal de la municipalidad una estatua de una virgen, de la Virgen, no sé qué virgen, supongo que será la Virgen María, pero ¿por qué? Si yo no soy devoto, yo soy devoto únicamente de mi Señor, de Jesús y nadie más, de Dios, de mi Dios, el verdadero. No tengo por qué yo como ciudadano de Galvez entrar a la municipalidad que me representa, que es el órgano oficial de mi comunidad, y tener una imagen que yo no estoy de acuerdo en que esté ahí en un lugar eminente y sea exaltada. Y si entramos a la ciudad por las distintas rutas, por los distintos accesos, lo mismo. Vemos ahí estatuas, imágenes que va la gente y ahí vemos que la adora, le ora y hace un montón de cosas, que está tremendamente mal, está irritando a Dios con todas esas cosas, y nosotros como habitantes de esta ciudad tenemos que soportarla y no creo que sea justo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con esto? No nos podemos quedar quietos, no nos podemos resignar a que sigamos viviendo en un país, en una provincia o en una ciudad pagana o dedicada a la idolatría, volcada a la idolatría, que a lo mejor lo hacen por ignorancia, por costumbre, porque usted le pregunta a una persona de qué religión es, y si no es creyente, activo, que va a una iglesia, le va a decir que es católico, por el solo hecho de decir que es algo, porque es la más antigua, la más grande, la más conocida, dice que es católico, y a lo mejor a la iglesia fue 2 veces en su vida, a un casamiento y a un bautismo. Y hay, católicos practicantes, como seríamos nosotros en las iglesias, que trabajamos y que oramos y que hacemos actividades, muy pocos, quizás menos que los evangélicos. Y sin embargo tenemos que estar supeditados y soportar estos actos de idolatría que sabemos que lo enojan muchísimo a Dios, y por eso también sufrimos las consecuencias, sufrimos los castigos, porque la crisis es para todos. La crisis que sufre el país y la falta de prosperidad y de bendición general la sufrimos todos. Claro que tenemos nuestras propias
esperanza y nuestra bendición, que el Señor nos ayude y nos protege en forma individual porque somos sus hijos y a Él recurrimos. Pero también tenemos que pedirle que nos ayude a eliminar esto, a ser útiles para que esto no suceda más, porque sabemos que está mal y debemos corregirlo. ¿Y cómo lo podemos corregir? No quedándonos sentados y no resignándonos. Tenemos que salir a participar en distintas actividades, en lo que sea. Tenemos que tratar como cristianos de ocupar lugares eminentes en los lugares de poder y de decisión. Porque imagínense ustedes cómo sería el mundo si estuviera gobernado por hijos de Dios, por creyentes, y no por políticos corruptos. Que cuidado, la política no es mala, la política no es corrupta, la política es muy buena. Lo que son malos son los políticos, la mayoría de los políticos que abusan y hacen mal las cosas y se corrompen. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sal y luz en este mundo, y para eso tenemos que movilizarnos, tenemos que empezar a activar, no ser pasivos ni resignados. El que siente que tiene una capacidad y puede ser una persona que llegue a esos lugares de decisión, que lo haga. Y si no, apoyemos nosotros como cristianos, como creyentes, a quien se anime a hacerlo, a quien tome esa decisión de ocupar lugares de eminencia para tratar de cambiar las cosas. Nosotros tenemos en este momento 2 diputados provinciales que son creyentes, que son hermanos nuestros. Uno es un pastor de Rosario, otro es un líder en Rafaela, y son diputados, pero son 2 nada más, y los diputados en la provincia son 50, o sea, son 2 contra 48. Están en muy inferioridad de condiciones, están en una situación desventajosa. Cuando hay que defender una ley o un proyecto o algo que realmente nos afecta como cristianos, como por ejemplo la ley de despenalización, así se dice, del aborto, están en muy desventaja, y necesitamos que haya más gente, más creyentes, más hijos de Dios que estén en esos lugares donde se deciden cosas y donde realmente se pueda gobernar bajo la autoridad y el dominio de nuestro Señor, y sobre todo tratar de eliminar estas cosas que a Él le ofenden, que son las imágenes y la idolatría en los lugares públicos, y otras cosas que sería muy largo de enumerar, pero que yo quiero dejarle a ustedes la inquietud de que como hijos de Dios no nos tenemos que conformar y resignar a esas cosas. Tenemos que predicarlas y decirles a nuestros semejantes, a nuestros amigos, parientes que están haciendo esas cosas, que está mal, que a Dios le ofende, que Dios es un Dios celoso, que no podemos inclinarnos ante nada que no sea la imagen de Dios, o sea, ante la presencia de Dios, mejor dicho, no ante ninguna imagen de un santo ni nada por el estilo, sino que nuestra adoración y nuestra alabanza tiene que ser únicamente a nuestro Dios celestial, Padre celestial, y al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y tratar de que esto cambie y participar en todo lo que podamos participar, en instituciones, organizaciones, que entremos y llevemos nuestra voz, nuestra semilla de esperanza, nuestra prédica, y con el tiempo Dios va a hacer que esto cambie y todos podamos vivir quieta y sosegadamente, como dice la palabra, en una tierra próspera y bendecida, porque no sería una tierra idólatra. Hermanos, espero que esto los impulse a tomar alguna decisión al respecto, a querer ser participativos y no conformarnos con soportar estas cosas, sino que nos rebelemos ante ellas y podamos ser útiles a la obra del Señor. Los bendigo y lo dejo entonces con este pensamiento hasta el próximo devocional, que espero que también sea algún motivo de reflexión que sirva para nuestra vida espiritual. Un abrazo fuerte para todos.